Aquí estamos con don Noé Isbalanqué Bautista, más puestos que un calcetín, medio roncos, medio mal, ¿verdad? Pero Pues sí, con estas variaciones climáticas, no es tanto el frío que debería de ser, pero el frío todo el día, ¿no? Que al mediodía hace muchísimo calor, contraste, ¿no? ¿verdad? El Sí, los contraste, sí. contrastes, y eso es lo que daña la Y garganta y en en la el... tarde te sientes con frío y te pasa Sí, la sombra, hace frío, te pasa el sol, te quema. sí. Y a Te eso quema. agrégale la ceniza del volcán, pues Además, claro, ¿no? la ceniza del volcán y la edad, tienes que agregarle todos esos componentes, man. Los diversos factores. Sí. Bueno, pues a ver, el próximo, no el próximo, hoy, el 13 Febrero. de febrero se celebra el Día Internacional de la Radio, que me parece que la radio tiene una connotación interesantísima en el ámbito de la comunicación, de la generación de la ilusión, de la imaginación, ¿no? Ujú. La voz, la dicción, antes de que apareciera la televisión, antes de que los periódicos tuvieran fotos de color, que también eso generaba un asunto de cambio de manera de presentar las noticias. La radio era ese periodismo blanco y negro traducido en la voz, la música. Las superproducciones que se hicieron, los experimentos de la fuerza de la radio como arma política, por ahí hay algún estudio de la fuerza que tuvo la radio en la Segunda Guerra Mundial, en temas financieros, agencias de casas de bolsa, de inversionistas, y esto usaban la radio para mandar los mensajes encriptados en los comentarios, ¿no? Ujú. Para vender, comprar, etcétera, las acciones, en fin. Las grandes cadenas como la BBC, como La Voz de América, como Radio Francia, como la BBC, que fue importantísima en la Segunda Guerra Mundial. Y yo busqué algunos poemas que tuvieran relación con la radio y encontré de Mario Benedetti uno que se llama De lo prohibido y dice así: soy un caso perdido, prohibidos los silencios y los gritos unánimes, las minifaldas y los sindicatos Artigas y Gardel, la oreja en Radio Habana, el pelo largo, la condena corta, José Pedro Varela y la Vía Láctea, la corrupción venial, el pantalón vaquero, los perros vagos y los vagabundos. También los abogados defensores que sobrevivan a sus defendidos, y los pocos fiscales con principio de angustia prohibida, sin perdón, la ineficacia, todo ha de ser eficaz, como un cepo prohibido, la lealtad y sobre todo la tristeza, esa que va de sol a sol, y claro, la inquietante primavera, prohibidas las reuniones de más de una persona, excepto las del lecho conyugal, siempre y cuando hayan sido previa y debidamente autorizadas. Prohibidos el murmullo de las tripas, el Padre Nuestro y la Internacional, el bajo costo de la vida y la muerte, las palabritas y las palabrotas, los estruendos molestos y el jilguero, los zurdos, los anticonceptivos. Pero ¿quién van a hacer? Una sola frase, la oreja en Radio Habana, habla de la Ujú. radio, De la de radio. Benedetti. Y otro, que es muy breve, de Ernesto Cardenal, es un epigrama, el epigrama 3. Escribe Ernesto Cardenal: todavía recuerdo aquella calle de faroles amarillos en aquella luna llena entre los alambres eléctricos y aquella estrella en la esquina, una radio lejana, la torre de la Merced que daba aquellas 11 y la luz de oro de tu puerta. Ernesto Cardenal. La radio fue la gran gestora de la cultura de masas. Eh, Antes de la radio solamente estaba la prensa escrita,
y ahí no podemos hablar todavía de la cultura de masas, incluso de la masa, ya existían digamos, los cimientos para la masa, ¿no? Que fue la muchedumbre. Los primeros estudios de comunicación los hicieron sociólogos de la Escuela de Chicago a propósito de sociedades tan extrañas en ese momento por su multiculturalidad como fue Nueva York, ¿no? Y el mismo Chicago, Sí, eso te iba a decir, ¿no? Chicago. Y y cuando hicieron esos estudios en la década de los 20 del siglo pasado, todavía no había radio, entonces ellos todavía no concibieron a la masa. O sea, ellos no mencionaron la masa, ¿no? Hablaban de la muchedumbre, que fue un fenómeno social propio del siglo XIX. Eh, pero surge la radio comercialmente después de que se le ve ese potencial, porque originalmente fue un invento para uso militar, para uso bélico, ¿no? Eh, se le vio el potencial y en la década de los 30 comienza la gran fuerza de la radio y los estudios de comunicación que se hacen a partir de la radio, como por ejemplo el fenómeno que ocurrió con el programa de radio de Orson Welles, de De los eh, marcianos. la Guerra de los Mundos, ¿no? Eh, creó teorías hoy ya un poco anquilosadas, hoy ya un poco superadas teóricamente hablando, pero popularmente todavía se sigue pensando así, de la gran influencia de los medios, ¿no? Y ciertamente tuvieron mucho poder, la radio tuvo mucho poder político y social, eh, porque también no podemos nosotros pensar, por ejemplo, en el caso de México, las grandes empresas mediáticas como Televisa sin la radio. Televisa comienza con W Radio, ¿no? XCW, eh, que se volvió la estación de radio mucho más poderosa. Toda la industria mediática comienza con la radio, la industria discográfica, la industria del Star System, ¿no? Cantantes como Pedro Vargas, como Toña la Negra, Agustín Lara, Cricri, tuvieron su auge en la radio, ¿no? Y la televisión, pues, hereda e- esa, ese potencial, ese poder y esa capacidad de gestar masas. El siglo XX es el siglo de la masa. El siglo XXI es el siglo de la desintegración de la masa. ¿Y cuál es el cambio? Las redes sociales, el Internet, ¿no? Eh, hoy la radio está en declive, prácticamente ya pocas personas, sobre todo las nuevas generaciones, no escuchan radio, no se enteran por radio, no se informan por la radio. Su heredera en la lógica del Internet es el podcast, ¿no? Que es a donde acuden muchos a informarse, en los podcasts, ¿no? Que se pueden encontrar en los servicios de streaming y en Internet, pero ya no oyen radio, ¿no? Ya no escuchan radio. eh, Quienes siguen escuchando la radio, pues somos nosotros, los viejitos, la generación que crecimos con la radio, ¿no? Y pues lo hacemos ya por un hábito, ¿no? Pero los jóvenes de repente no tienen ni idea de lo que fue la XCW, ¿no? No Bueno, tienen no ni tienen idea de lo que es la radio en términos ajá, amplios. de sí, la radio, no, de lo que significaba una radionovela, ¿no? De la imaginación, ¿no? De la popularidad o de Tres Patines, por ejemplo, ¿no? Yo tengo por aquí una colección de discos CD con todo Tres Patines, ¿no? Y también por ahí tengo también un CD de la radionovela de Memín Pingüín, ¿no? Y te falta una de las importantísimas, Que fue Calimán. Calimán, sí, ¿no? Calimán. Y las radionovelas clásicas que luego se fueron a la televisión, ¿no? Como esta de Angelitos Negros, Sí, sí.
¿no? Dispara, Margot, dispara. Ajá, sí, Arturo de Córdoba, Marga Arturo López. de Córdoba, sí, que estas radionovelas, las voces eran muchos actores cinematográficos. eh, entonces, tuvo su época de oro, ¿no? La radio, cuando fue el medio estrella, el medio incluso hegemónico, ¿no? Eh, y no podemos concebir a la masa, a la cultura de masas, sin la radio, ¿no? Entonces, pues hoy se Bueno, celebra, y ahí te vas a la clasificación de la radio musical con los ajá, diferentes tipos de música y la radio hablada, la radio de y la, entretenimiento, de compañía, la que iba a lo largo de cientos de kilómetros con los transportistas, con los camioneros, ¿no? Que era ujú, una forma de tener una compañía, de oír música, sí, la radio de darse madrugada, que es la que usan saludos. mucho ellos, ¿no? ¿Cómo? La radio de madrugada, La radio de ¿no? Que, madrugada que eran los y traileros, después la radio de noticias. ajá. Ya fue otra etapa. Fíjate que apenas estaba escuchando aquí en la casa eh, un disco con varios cantantes, crooners, ¿no? Y en ese disco está Perry Como, una canción de Perry Como, Precioso. ¿no? Sí. Y me vino a la mente luego al escuchar la melodía y la voz de Perry Como, eh, el locutor diciendo Stereo Rey, Ah, bueno, sí. ¿no? Porque Ken Smith. eso era lo que programaban en esa estación. Y aquí Ken en Puebla Smith. también Radio Mundo, ¿no? Eh, que Yo trabajé en programaban, Radio Mundo. ¿sí? ¿No? Y programaban canciones, música eh, de crooners, ¿no? Frank Sinatra, Perry Como, Tony Bennett, ¿no? Y, pero me vino a la mente de inmediato esas rúbricas radiofónicas y me puse a pensar, si le digo esto a mis alumnos no van a tener ni la menor idea de lo que estoy hablando, ¿no? ¿No? Además con estas voces que tenía que ver con el perfil de esas estaciones de radio, ¿no? Estéreo Rey, Sí. ¿no? O sea, no era, o sea, era una voz muy cuidada, muy argentina, ¿no? Y Ken Smith fue el Y maestro que de esa. hablaba un, un español y un inglés perfectos. ¿Sí? Sí, fue. Y así, otros perfiles radiofónicos, unos dirigidos a jóvenes, o y que hasta la fecha todavía hay algunas estaciones que tienen cierto rating, sobre todo las que están dirigidas a un mercado, un público más popular, ¿no? Sí. Eh, pero ahí está, ¿no? La radio y junto con la televisión en pleno declive por la llegada del Internet, ¿no? Entonces, no, los expertos no les auguran más de 10 años de vida a la televisión y a la radio, eh, tal como lo conocemos, ¿no? Van a seguir existiendo las televisoras y las radiodifusoras, pero si no se, ahora sí que si no se renuevan, morirán, ¿no? Muy cierto. Oye, oye, también hoy 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Soltería. Ah, caray, en Sí, serio. como una especie de homenaje a los que mañana, 14 de febrero, no tienen nada que celebrar, Ah, ¿no? caray, mira, eso no lo sabía. Entonces, sí, se les ocurrió eh, a un grupo de gente y lo propuso, decir, bueno, pues si el amor se celebra el 14 de febrero, también hay que celebrar a aquellos que están sin amor, ¿no? Eh, pero aquí vale la pena mucho reflexionar sobre esta idea que se tiene del amor, ¿no? A partir de una narrativa más bien burguesa que confundimos enamoramiento con amor. Y realmente el 14 de febrero y todo esto que está alrededor de estos días, además la mercadotecnia del amor o de la idea del amor,
que es regalar cosas, y si no se regala nada, Sí, se está la diciendo que parte no se quiere, comercial, ¿no? ¿no? Mm, Este, y que realmente la gente sufre no de amor, sino de enamoramiento, ¿no? Porque no tenemos clara la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Y la narrativa mediática que viene desde hace cientos de años y que es la que se ha impuesto, es la narrativa del enamoramiento, ¿no? Las películas Disney, historias de princesas, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, todo eso son narrativas de enamoramiento, como una manera de legitimar los contratos matrimoniales por interés material. Entonces hay, y se evoca la pasión de, y la necesidad de poseer, ¿no? Y eso es el enamoramiento. Entonces, por ahí dicen, nadie muere de amor, ¿no? Pero sí hay gente que muere de enamoramiento. Entonces te voy a leer un poema que escribió José Martí de una chica guatemalteca que se enamoró de él y cuando ella supo que él estaba casado, dicen algunas versiones se suicida, dicen otras que se enfermó tan gravemente que murió, ¿no? Eh, y se llama el poema Quiero a la sombra de un ala. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iba cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que se murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer me llamó el enterrador, mas nunca he vuelto a ver a la que se murió de amor, órale. ¿no? Basado en un caso real, donde la niña de Guatemala, a la que refiere Martí en este poema, se enamoró de él. Él era embajador de Cuba, bueno, un diplomático de Cuba en Guatemala, y además era profesor. Ella fue su alumna. Ella era de buena familia, pertenecía a un nivel alto de la social, ¿no? Ella se enamora de él. Él viene a México por su esposa estaba aquí en México, y cuando regresa de México, pues ya regresa con su esposa. Él nunca le ahora sí que le dio riendas, ¿no? Pero ella, obsesionada, y ese es el enamoramiento, es una obsesión, digamos, es una enfermedad, es un padecimiento mental, ¿no? Ella, por esa obsesión del enamoramiento, se desilusiona, ¿no? Y entonces se mete a un río y pues una versión dicen que se ahogó, se suicidó, otras que se enfermó en el río y que estuvo varios días ya enferma y murió de hipotermia, ¿no? El caso es que la niña de Guatemala es un caso de alguien que muere de amor, ¿no? Eh, pero tiene que ver con esta narrativa del enamoramiento, ¿no? Sí, este, no tenemos otro caso famoso aquí en México, ¿no? De aquel que escribió, eh, pues bien, yo quiero decirte que te amo, el nocturno a Rosario, ¿no? Que se suicida porque Rosario no le hizo caso, ¿no? Y ya se me fue el nombre del poeta, ahí en el siglo XIX.
Estoy tratando de recordarlo y no, se me va. ¿Quién fue? Es famosísimo y el autor de Nocturno a Rosario. Ve cómo tengo yo mi memoria. Ay, Dios mío. Vas a Manuel ver. Acuña, hombre. Manuel Acuña, sí, hombre. Tengo ahí este problemita. Es que de repente pasa, es cierto. No, pero además, bueno, es una secuela de la isquemia que me dio, ¿no? Entonces, Seguramente. sí, se me borran los nombres. Bueno, pero pues, esos casos se han llevado al extremo de romantizarlos, ¿no? De que qué romántico que se haya muerto de amor, ¿no? Eh, y precisamente, pues, cada vez debemos de cuestionar esto y días como el 14 de febrero no ayudan realmente a conocer lo que es el amor, ¿no? Porque el resto del año, la mayoría de los que celebró felizmente el 14 de febrero se la pasan sufriendo de amor, Claro, ¿no? claro. Sí, Sí. ¿no? Sí, Entonces, no es precisamente el Día de los Enamorados, sino más bien, sí, ¿no? eh, es un dejo, un resabio de los enamorados que se convierte en la tristeza del desenamorado, Claro, sí, ¿no? La la desilusión, la desilusión. decepción, el que la realidad no reflejó lo que se esperaba, lo que se imaginaba o lo que se ilusionaba sobre todo, ¿no? Sí, ¿No? Y el amor, pues es diferente, el amor no es tan superlativo, el amor no nos hace hacer cosas extraordinarias, el amor está en la realidad y es parte de la realidad y por eso aparentemente no se ve, ¿no? Y el enamoramiento sí nos hace hacer cosas extraordinarias, nos impulsa a hacer cosas incluso poco cuerdas, ¿no? sí, sí, Y sí. eso nos han dicho que eso es romántico, ¿no? Oye, quien yo creo que sí conoció el amor, que ya lo leíste, fue Mario Benedetti, Claro, ¿no? Y yo creo que el más famoso de todos sus poemas nos deja un poco más clara la idea de lo que es el amor. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjunto contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que mucho dos. más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y, Esa, esa parte, esta como estrofa que se repite, te revela la, la fuerza del amor en serio, del amor verdadero. En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Dice Bauman en su gran libro Amor líquido que el amor es centrífugo, perdón, centrípeto, ujú, es decir, se extiende, ¿no? El enamoramiento es centrífugo, se contrae. Y entonces, en la cotidianidad, eso de en la calle codo a codo, es la cotidianidad, ¿no? No son momentos extraordinarios, no es esa velada romántica, no es salir a cenar, no es ir a un lugar exótico, ¿no? Sino es
todos los días salimos a caminar a la calle, a trabajar, a hacer algo, ¿no? Y ahí somos mucho más que dos y vamos codo a codo, esa es la interacción, ¿no? Y, y somos mucho más que dos. ¿Y qué somos? Somos la sociedad, somos los que nos rodean y nuestro amor se extiende hacia ellos. Y entonces eso crea lazos de comunidad. Eso es el amor. En cambio, el enamoramiento es nos alejamos del mundo, olvidémonos del mundo. Vamos a buscar momentos extraordinarios para recordar una cena romántica, ir a un lugar exótico, ¿no? Gastarnos todos nuestros ahorros en ir a una semana a, a Italia, a Francia, o a la playa, o a algún lado así, ¿no? Pero cuando regresamos a la cotidianidad, esa cotidianidad rompe la ilusión que tuvimos de ese momento extraordinario. Y en esa cotidianidad nos aislamos del mundo, no nos importa la gente. Y aquí es diferente, lo que dice Benedetti es, en la calle codo a codo somos mucho más que dos, Qué bonito, ¿no? qué bonito. A eso es el amor, así Sí, debería de ser, es sí, formador social, sí, sí, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Fíjate que cambiando un poco de tema, estaba yo leyendo, ojeando, porque ya, mira, ya está totalmente deshojado, ya Eso habla bien, se le ¿no? salen las páginas, era un sistema de armado de libros que se pegaba el lomo, no eran cosidos, no eran engrapados. Ujú, sí, Entonces, pues bueno, ya se me está esos deshojando eran, este libro. esas eran como las ediciones más accesibles, ¿no? Pues es el que me regaló ¿No? Luis Marcet hace muchos años, en el 87, el 3 de octubre del 87. Dice en la dedicatoria, que fue el día que me lo Ujú, regaló. Ya llovió, ya tiene algunos ya, ya, años. ya. Sí. Y es un libro que escribió Luis Cepeda, Santiago Genovés, Paco Ignacio Taibo I y Luis Marcet, que se llama Comiendo con Reyes, un homenaje a don Alfonso Reyes del que ya platicamos Ujú. hace Ya unos había días. sabido de Pero hoy te voy a leer un poema que no lo había visto, o sea, no había llegado a esa parte. Y se me hizo curioso porque habla del dios del huerto. Es un poema que escribe en 1908. ¿Cómo era el huerto? ¿Cómo era la visión de los poetas, de los intelectuales de la época a principios del siglo XX, 1908? Se me hizo curioso, antes de la Revolución Mexicana. antes de la revolución, exacto. Y dice, esto que voy a contar lo vine soñando por unos besos traidores que se me fugaron de junto a los labios. Malaya mi astro, que se me fugan los besos de junto de los labios. Al pilar de un viejo término, espanto de robadores, enredó una vid el tallo y fue trepando hasta donde, privada de más apoyo, cornó la frente noble. Hojas soltaba la vid y racimos de colores, de modo que en tanta pompa el dios término adornóse, que a poco desaparecer y entre el follaje se esconde. Mas no, que el rostro surgía asomado entre verdores para vigilar el huerto de pájaros y ladrones. En tanto la vid soltaba sus racimos de colores y por virtud de la suerte, sobre los labios inmóviles del dios, suspendió un racimo de tentaciones. ¿Fue verdad o fue mentira? ¿Lo inventaron los pastores o tal vez los caminantes? ¿O quién los versos compone? No, que lo vio quien lo canta. Oréalo, pues, quien lo oye. A tanto el ansia llegó que el viejo término entonces hasta movía los labios, hasta lanzaba clamores, y esto el cuitado decía con amarguísimas voces. La vid desdeñosa me tienta y se mofa, es muy mala hora me vino a tentar, y mucho que anhelo y nada que puedo, y hainas que muero de tanto anhelar.
y el racimo desdeñoso, racimo de tentaciones, iba nutriendo su jugo, concentrando sus dulzores, hasta que a influjo del año, buena la sazón, cayóse la primera perla de mosto sobre los labios temblones. Y a su vez todas las uvas, creedlo quien lo conoce lo cuenta, dulces, hinchadas, deshechas, cayeron sobre la boca del dios de higuera que guarda la linde al bosque. Unos besos prometidos, pero con engaño, a un año que me tenían confuso y huraño. Me río del daño y ya ni me plaño, pues que maduran los besos a influjos del año. Qué ¿Cómo bonito. describe Me- toda la parte de la producción de la vid? O sea, De la vid y que de se la cosecha. convierte en la vid, ¿no? Ajá. Me Me gustó gusta, me mucho, se me hizo gusta, muy, muy interesante. sí, me gusta el término que usa de racimo de tentaciones. Racimo de tentaciones, las uvas. Las uvas, ¿no? Eh, ¿Quién pudiera pensar que esa frutilla, ¿no? La uva, en todas sus variedades, crea toda una cultura, Sí. ¿no? ¿No? Incluso dioses, ¿no? Baco, Bueno, Baco, pues ahí tienes Baco, ¿sí? más, ¿No? por eso le llama el dios del huerto. Sí, sí. Baco. Y la celebración que comenzaron los griegos precisamente en la cosecha de la vid, ¿no? Y que cuando pasan a los romanos, se convierte Baco en Dionisios, ¿no? Y entonces las fiestas dionisíacas, ¿no? De las que habla mucho Nietzsche, ¿no? De esos momentos de que el vino produce una gran alegría, un gran fervor, y eso permite que la persona desahogue lo que trae, saque todo lo que trae, ¿no? Y esos momentos, los momentos dionisíacos, eran permitidos para que hubiera equilibrio, ¿no? Eh, y el resto del año, decía Nietzsche, eran dedicados a Apolo, ¿no? Al trabajo, ¿no? Sí, Eh, pero todo esto a partir de esa pequeña frutita, ¿no? De esa frutilla, que es la uva, sí, ¿no? sí, cómo cobra fuerza, ¿verdad? Sí, 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 sí. En el ámbito de la literatura, no solo de la vinicultura o de la bebida, sino en el Sí, ámbito de la cultura. sí, yo creo que parte de la cultura y del pensamiento occidental tiene como cimiento, uno de sus grandes cimientos es la uva, ¿no? La vid, La vid, sí, ¿no? sí. ¿No? Y a propósito del amor, ¿no? En lo que estabas leyendo recordé esta frase que decían las abuelas, ¿no? De que al corazón se llega por la boca o por el estómago, ¿no? Ajá, antes se ¿No? decía, al hombre se le conquista por el estómago. Así Sí, decía, ¿no? Esa era ¿no? Sí, la frase. sí. Entonces, el arte culinario, que, porque un buen vino tiene que estar acompañado por una buena comida, ¿no? O es la compañía de una buena comida, eh, provoca esta experiencia y estas sensaciones que terminan en amor, terminan en pasión, Sí, terminan en algo, ¿no? sí, bueno, el vino, pues es un acompañante de la relación amorosa, ¿no? Claro, La sí, sí. provocadora, Sí, también no podemos pensar las mejores historias de amor sin vino, así es, ¿no? así es, así es. Entonces, seguramente mañana se abrirán muchas botellas de vino. Seguramente desde hoy. Desde hoy, ¿no? Los solteros, hoy que se celebra el Día del Soltero, yo creo que algunos Seguramente desde hoy. eh, este, abrirán algunas botellas de vino en sus variantes como la Sí, champaña, por sí, ejemplo, sí, ¿no? claro, claro, bueno, eso es punto y aparte. Sí. Te voy Pues a así es. leer. ¿Traes otra cosa No, no, a no? ver, lee. Hulbe, de sus crónicas de sabores y de amores.
Esta es una crónica que el nombre es muy atractivo, ¿no? Se llama Pamela, antes Paco, fumadora de puros. No, no sé a qué se refiere, no lo he leído, pero así se llama, Pamela, antes Paco. Me, me Fumadora de recordó, puros. me recordó el título a la canción esta de salsa de El Gran Varón, de No. Willy Colón. Ah, ah, claro, sí. Sí, ¿no? A ver. Willy Colón dice, nació Paco, Paquito como le llamaba su tía Ágata, superiora de las Agustinas. Pero don Francisco Burguete, cirujano plástico de millonarias, artistas y de algún que otro banquero, a fuerza de estiramientos, parches, liposucciones y mucha técnica quirúrgica, se convirtió en Pamela. Con gran cantidad de dinero y la ayuda de dos colegas, don Francisco tardó menos de 2 meses en poseer un cuerpo escultural que llamaba la atención y de qué manera cuando se movía entre los hombres. Pamela, además de que le gustaban arrabiar los musculosos hombres morenos de ojos oscuros, tenía una extrema debilidad por los cigarros puros. De casta le venía al galgo, perdón, a la galga, ya que su padre, don Tobías, agente de bolsa y hombre de educación exquisita, fue uno de los fundadores del Circle d'Havana, exclusivo club parisino de fumadores de habanos. Pamela, además de ser conocida y bien en la mayoría de gimnasios de la élite madrileña, era amiga de casi todos los estanqueros más famosos de Europa. El cirujano, quiero decir la cirujana, paseaba su palmito ya fuera por París, Londres, Zúrich o Andorra a la busca y captura de los mejores habanos. En Edimburgo, en casa de su amiga Joyce Taylor, conseguía unos buenos Montecristo del número 4. En el número 48 de Jermyn Street de Londres, en Alfred Dunhill, considerado el templo del cigarro de Inglaterra, le reservaban los mejores habanos de la marca y algún que otro proveniente de Santo Domingo. Y en París, a la Chivité, en el 157 de la Rue de Saint-Honoré, poseía Pamela una caja fuerte con todas las condiciones necesarias para mantener los más selectos Davidoff. Comenzaba el día, la despampanante rubia fumando un cigarro suave para acabar tras elegantes cenas con el más robusto de los habanos. Poseía una técnica perfecta que lucía desde el corte del puro hasta el momento en que lo dejaba morir en el cenicero. Su forma de encenderlo y su contacto labial con el cigarro eran pura voluptuosidad. Afirmaba Pamela que cada bebida tenía su cigarro. Para algunos maltas, prefería un punch doble coronas. Para el champán Gosset del 52, encendía un Churchill o un Romeo y Julieta. Y para un café fuerte, prefería las intensas volutas de un epicuro del número 2 de Hoyo de Monterrey. Aún recuerdo la magnífica cena que compartimos en el parisino Car de Foulans, en el 14 de la Rue de Castiglioni, y que rematamos con dos rotundos Sancho Panza belicosos. Desde aquella noche comprendí que Paco tenía todo el derecho a que le llamaran Pamela. Ah, qué bonito. Como también de lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? La cultura que se crea con la uva, el vino, y que acompaña, es compañía de buena comida, ¿no? Sí, Y que crea momentos. También el puro, ¿no? sí. ¿No? Y aquí, conocedor o conocedora, Paco o Pamela, eh, este, de cada bebida, elegía el puro correcto para esa Y que bebida, eso ya es de un ¿no? experto en el De tema, un ¿no? Sí, experto, un hablando de los conocedor, sí. puros y todo, sí. Sí, Sí, pero tienes. me llamó la atención uno de los nombres de los puros, un Churchill, Churchill es ¿no? no, es el tamaño que Ajá, inventa Churchill, se lo fabrican especialmente en sí. el tamaño, que es un puro muy grande, Y porque además 18 es, centímetros, algo así, que en el mundo de la tauromaquia, el Churchill tiene mucha demanda, porque se le llama un toro de 6 toros. Enciendes el puro en el primer toro y te lo acabas en el sexto toro.
Ajá, puro que dura mucho tiempo. te dura mucho tiempo. Es muy Y grande, Churchill. y Hay de y diferentes marcas, el Churchill es el tamaño. ajá. Sí, pero no podríamos también dejar de la imagen de Churchill sin el puro, ¿no? El puro. Sí, Efectivamente, sí. ¿no? Y yo creo que los 2 así grandes, figuras políticas públicas con puro que yo ahorita me vienen a la memoria son Churchill y Fidel Castro, No, por supuesto, Fidel Castro, ¿no? posterior a Churchill, claro, Sí, pero inseparables los personajes, como lo estás diciendo. ¿no? Sí, claro. Bueno, Es también tienes a mujeres, María Félix, María Félix, ¿cómo se llama esta mujer? Te digo que esto con estos nombres, la que dijo que los mexicanos nacen donde se les da su regalada gana, es Chabela, Chabela Vargas, ¿no? ujú, También. Chabela, La tengo, no, pero no sé si ella fumaba Clinton, puro o cigarro, sí. Otro que tiene así una condición muy especial de asociarlo siempre con el puro, fue eh, ay, Dios mío, el panista, el jefe Diego, el jefe Diego. ajá, Ese también fue uno que no pudo resistirse a, siempre, creo que hasta la fecha, ¿no? Mark Twain, casi en todas las fotografías sale con un puro. Sigmund Freud también siempre sale ajá, con un también, puro. exacto, sí, Gerard Depardieu, que ahora está defenestrado ¿no? por muchos, ¿no? Las famosas ¿No? Kardashian, las hermanas Kardashian, también son grandes fumadoras de De puro. puro. Pues Eh, sí, es también toda una cultura la del toda una puro, ¿no? cultura, ¿No? toda una cultura. El puro es toda una cultura y no es un vicio barato. No, para nada. No lo es. A mí el viernes me hicieron favor de regalar un hoyo de Monterrey, de esos de los que venía ahí en la crónica. Ujú. Este, pero pues no lo fumé, mano, me lo guardé porque así como ando, no, no se me antoja. Ah, y no lo disfrutas, No, 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 y me hace daño, sí. ¿no? ¿Para qué me complico la existencia? Sí, Pero bueno, pues todo lo que hay alrededor de los placeres del sabor, sí, vino, gastronomía puro, ¿no? sí, sí, Y eso incluye el amor, porque el amor también es un placer de sabor en el paladar, sí. ¿no? La ¿A dónde parte te vas a ir el que 14 de febrero? a trabajar y a dar clases, ¿sí? Mis alumnos me decían que si les daba yo el día, porque era 14 de febrero, digo, no, vamos a festejar el Día del Amor, le digo, pero del amor al conocimiento. Entonces vamos a tener clase, ¿no? El amor al conocimiento. Ay, Sí, Dios mío. sí, entonces, pues ya, con eso los desarmé. Pues sí, tienes ¿Eh? razón, tienes razón. Mm. ¿Qué más tienes por ahí? Pues nada más para cerrar eh, con esto del amor, también alguien que yo me gusta mucho cómo escribió fue Jaime Sabines. Sin duda. Entonces, como el amor en la cotidianidad, ¿no? Me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que en mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, como un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras mi amigo. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo persigo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando la soledad te sacrifico. Dulce como tu nombre, como un higo, me esperas en tu amor hasta que arribo. Tú eres como mi casa, eres como mi muerte, amor mío. Muy bonita, muy bonita. No, la cotidianidad de un matrimonio, ¿no? Sí, 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 ¿No? sin duda, sí. Y eso es el amor. Me gusta esta parte de, si no fueras mujer, fueras mi amigo.
Si no fueras mujer, fueras lo cual quiere decir que es imposible una amistad entre un hombre y una mujer. Pues no sé, o si no fueras mi mujer, es decir, hay tanta conexión que si ella hubiera nacido hombre y se hubieran conocido, serían muy buenos amigos. O sea, es tan fuerte la conexión entre ellos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien. Pues, mi querido Noé, Mi estimado a Jesús cuidarnos Manuel, la garganta. sí, hombre, con Un estos caramelito de climas, estos para un caramelito, oye, nomás. ¿sí? Propóleo, como te decía. Sí, 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 tienes razón, propóleo. Bueno, pues te agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Igualmente. Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde, ya lo saben, los periodistas son los invitados y analizamos algunos de los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy abordamos el debate que hay en Estados Unidos sobre la inhabilitación de Trump y de Biden, esto en un año electoral marcado ya de por sí por un tenso escenario internacional. Precisamente comentamos las palabras de Vladimir Putin ante Tucker Carlson, también la investigación contra Bolsonaro en Brasil y la muerte accidental del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Para el análisis contamos hoy con Rafael Niño, él es periodista en City TV, en Noticias, también con Pablo Pardo, él es corresponsal del diario El Mundo en Estados Unidos, y finalmente con Carlos Greich, él es editor y presentador de Noticias Internacionales en Chilevisión. A los tres, Rafael, Pablo y Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Una Semana en el Mundo de France 24. Ahora sí, empezamos con la mirada puesta en Estados Unidos, donde, como decíamos, la intensidad política característica ya de por sí de un año electoral se ve intensificada por la participación de Trump de nuevo en la carrera presidencial, esta vez siendo además el primer expresidente estadounidense en estar acusado en procesos penales. Su presunta implicación en el asalto al Capitolio y más ampliamente en el intento de revertir su derrota en las urnas en 2020 han llevado al estado de Colorado a inhabilitarlo al considerar que estuvo involucrado en una insurrección y que, por lo tanto, la enmienda 14 de la Constitución le impide presentarse a la reelección. Sin embargo, los abogados de Donald Trump apelaron la decisión de Colorado ante la Corte Suprema, que este jueves escuchó los argumentos de la defensa del republicano. A continuación, escuchemos nosotros las palabras de Trump a las puertas de la Corte. Creo que la presentación de hoy fue muy buena. Creo que fue muy bien recibida. Espero que haya sido bien recibida. Hay millones de personas que quieren votar y quieren votar por mí o por el Partido Republicano, lo que quieran, como quieran decirlo. Hola Pablo, empiezo por usted ya que nos acompaña desde Washington para preguntarle precisamente en referencia a estas palabras de Donald Trump que menciona que hay millones de estadounidenses que quisieran votar por él, ¿no? Le pregunto en qué modo la decisión de la Corte puede estar influenciada más allá de por los argumentos legales que ahora abordaremos, también por las consecuencias sociales que podría tener una inhabilitación de Donald Trump. Ese es el argumento de Donald Trump. Él ha dicho en ocasiones que si a él no le dejan presentarse por cuestiones legales, habría caos en el país. He utilizado la palabra bedlam, que viene a significar caos. Y de hecho, ayer uno de los jueces conservadores, creo que fue Alito, que es uno de los más conservadores, Samuel Alito, dijo que, bueno, que había que tener en cuenta las consecuencias que esto podría tener. No creo muy claro a qué tipo de consecuencias se refería. Desde luego que si fueran consecuencias, digamos, violentas o algo así, sería una abdicación total de las funciones y de las responsabilidades de la Corte Suprema, que tiene que tomar decisiones en función de la ley y no de lo que le dicte la opinión pública. Esto es una cuestión que a menudo se olvida en el caso de Donald Trump. Es decir, aquí no está discutiendo un concurso de popularidad electoral, sino si el presidente tiene o no derecho a presentarse en las elecciones y si el presidente cometió o no 91 cargos penales que implican más de 700 años de cárcel si fuera declarado culpable por todos ellos.
Precisamente mencionaba Pablo estas consecuencias que se podrían imaginar como violentas por parte de los seguidores de Trump ante esta posible inhabilitación. Precisamente uno de los argumentos que se debate a nivel legal es sobre si los hechos del asalto al Capitolio se pueden considerar o no una insurrección. El Estado de Colorado, citando definiciones de diccionario, argumentó que sí y que Trump estuvo implicado en esta insurrección, mientras que los abogados de Trump defienden que se trató de riots, podríamos decir, de disturbios, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Rafael? Rosa, muchísimas gracias primero por la invitación y también un saludo a los colegas que nos acompañan en esta emisión. Pues definitivamente, y ahí está el punto del asunto, y es cómo la Corte va a interpretar la norma, cómo va a interpretar esto, y más allá de la amenaza, como lo dice Pablo, de esas consecuencias que haya en las calles ante posibles hechos violentos, es analizar cuáles son las consecuencias para la democracia, para lo que está escrito en la Constitución, para lo que está escrito en la norma. Así es el trabajo que tienen estos 9 magistrados, es definir qué es lo que va a pasar, y esto va a marcar de aquí para allá el camino hacia la presidencia, que por cierto todavía nos faltan 10 meses y ya está tensionado de lado y lado. Y se están generando este tipo de enfrentamientos y de contradicciones y de polos opuestos que se están encontrando. Entonces, la decisión es difícil de cómo van a interpretar esto. Hay que recordar también que la mayoría del tribunal es conservador y que incluso hay todavía allí unos magistrados que fueron escogidos por Donald Trump, y es lo que indican algunos medios, por ejemplo, estadounidenses, y es la tendencia de la Corte en estos temas y cómo han fallado anteriormente, y además la tendencia política que tiene. Entonces, pues será una decisión difícil que además marcará el inicio y lo que sigue de estas elecciones en este año. Rafael, usted mencionaba la mayoría conservadora de la Corte, pero incluso una magistrada liberal, hablamos de Elina Kagan, señaló la problemática del hecho de que un estado, en este caso Colorado, llegara a provocar que los habitantes del resto de los estados no pudieran votar a un candidato, y un poco señaló que quizás esta decisión habría que tomarla en una instancia federal. Carlos, le pregunto por su análisis de esta cuestión. ¿Cómo ve esta decisión que tiene por delante la Corte Suprema? ¿Cuál es su análisis? Claro, la decisión judicial, ¿cómo están? Saludos a todos. Es compleja, como ya lo decían nuestros compañeros, y la verdad es que aquí también hay que determinar ciertos parámetros que tienen que ver también con la organización política, incluso del sistema en Estados Unidos, porque hay uno de los puntos que la defensa de Donald Trump ha dicho es fundamental, y es ver que un Estado pueda tomar atribuciones y tomar decisiones que luego también tengan repercusión a nivel nacional, a nivel federal. Y entonces puede ocurrir también, por contraposición, que pueda haber otro Estado, ha dicho, que eventualmente tome decisiones como quitarle la posibilidad o sacar de la papeleta a un candidato demócrata por razones políticas también. Por lo tanto, la complejidad del asunto 10 meses antes de las elecciones también está puesto en cómo el sistema de Estados Unidos no tiene precedentes para una situación como la que está viviendo hoy día la carrera presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Para cerrar un poco este debate, que es más que nada intentar anticipar un poco una decisión que de momento solo pues, está en manos de los magistrados de la Corte Suprema, Pablo, le quisiera preguntar por el análisis que se hizo ayer de los comentarios de los magistrados cuando escucharon, ¿no?, esta defensa de Donald Trump, porque un poco los titulares de la prensa fueron en la línea de señalar que seguramente no lo iban a inhabilitar, ¿no? Sí, es incluso no es descartable que los 9 magistrados voten en contra de inhabilitar a Donald Trump. Lo cual, es decir, también hay que tener en cuenta que cómo es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque uno de los jueces que ayer hablaba, o que ayer participó, uno de los miembros del Supremo, es Clarence Thomas. La mujer de Clarence Thomas, su esposa, participó en los esfuerzos de Donald Trump para robar las elecciones. Pero Clarence Thomas no tiene ninguna obligación de recusarse, ¿no? Entonces, el sistema judicial estadounidense es muy peculiar, y bueno, cuando Estados Unidos da lecciones a otros países acerca de independencia del Poder Judicial, tiene un Tribunal Supremo que literalmente no tiene un código ético. Pero sí, parece bastante probable que
que la sentencia vaya a ser contraria a Colorado. De todas maneras, hay también una cuestión, es decir, el argumento de la campaña de Donald Trump es que otros estados, y el argumento de algunos jueces, es que otros estados podrían efectivamente eliminar a Joe Biden. Bueno, es decir, Colorado no ha sido el estado, ha sido el Tribunal Supremo de Colorado basándose en una interpretación de la Constitución que es que Donald Trump participó en una insurrección. Ayer, después de la sesión del Tribunal Supremo, después de que sus abogados dijeran que el asalto el 6 de enero de 2021 al Congreso de Estados Unidos no era una insurrección, Donald Trump dijo que el asalto del 6 de enero de 2021 al Congreso sí era una insurrección, pero que la insurrección la habían organizado los demócratas. Entonces, es decir, no se trataría de que mañana Texas, por decir un caso, o Oklahoma, o Utah, o Alabama, prohibieran a Joe Biden participar, lo cual tampoco tendría muchas repercusiones porque Joe Biden no va a ganar en esos estados, sino que se trata de ver, bueno, qué argumentos hay para justificar o no que Donald Trump se pueda presentar. Y Pablo, para no dejarlo por fuera, hay también un debate en torno a la formulación exacta de esta sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución, que habla de que un oficial de los Estados Unidos que haya previamente jurado la Constitución no puede volver a presentarse, ¿no?, si ha participado de una insurrección contra esta Constitución. Entonces, le pregunto si este debate en torno a si el oficial de los Estados Unidos aplica al presidente de los Estados Unidos o no, tiene mucho peso en la discusión pública ahora mismo en el país. Sí, claro. Quiero decir, este es un debate también que a mí me recuerda mucho al debate de la Corte Suprema de El Salvador para permitir a Nayib Bukele presentarse a un segundo mandato. Porque es en el fondo de lo que se trata es de palabras y de retorcer un poco el significado de las palabras. Es decir, es el presidente y vicepresidente oficial. En la Constitución y en todos los documentos legales se refiere a la oficina del presidente, lo cual digamos que en teoría pone al presidente como oficial. Lógicamente, la campaña de Donald Trump, o el equipo de Donald Trump sostiene que el presidente de Estados Unidos es una especie de monarca absoluto europeo que no, del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, que no tiene ningún tipo de responsabilidad legal. Esta es una de las cuestiones que están, digamos, en debate. Otra cuestión que es todavía más importante es la sección tercera dice que habrá legislación para desarrollar esta provisión. En 150 y pico, 160 años que han pasado desde que esta enmienda se aprobó, el Congreso no ha tenido tiempo para legislar. Con lo cual, de nuevo, y yo creo que esto es a lo que el Supremo probablemente se agarre, va a decir el Supremo, bueno, esto es cuestión del Congreso, el Congreso debería haber legislado, si de aquí a noviembre el Congreso tiene tiempo para legislar, que no lo va a tener, pues que ellos decidan. Claro, porque además cabe recordar que de los 4 procesos penales que tiene abiertos Donald Trump, digamos en el que los hechos hacen referencia concretamente a su intento de revertir los resultados electorales a nivel federal, no está acusado concretamente de rebelión, ¿no?, sino de 4 cargos que hablan de fraude y de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, a la ciudadanía de Estados Unidos. Por lo tanto, legalmente es una enorme discusión. Lo que sí, para ir cerrando este tema de Trump, Rafael, le pregunto por cómo precisamente él está utilizando a su favor todas estas imputaciones, ¿no? Y recordando también rápidamente que un tribunal federal esta misma semana señaló que Trump no tenía inmunidad presidencial, ¿no?, que se le puede juzgar por estos hechos. Sí, el Tribunal de Apelaciones dijo que él no tenía esta inmunidad y tú lo mencionas muy bien, y es precisamente cómo la campaña ha utilizado todo esto a su favor. Él ya sabe, va, comparece, da su versión a través de las redes sociales que él quiere, el mensaje que él quiere mandar, y es simplemente aprovechar todo esto, y hay que enmarcarlo en que esto es una campaña política. Estamos al frente de una decisión y ellos están jugando el futuro de ellos y de llegar a ese cargo que ambos están codiciando. Ya más adelante vamos a hablar de Biden, pero pues esto es una competencia política y de lado y lado. Lo decía Pablo, a ver si otro estado saca un argumento distinto o cómo interpretan esto, pues cada uno desde cada esquina va a buscar cómo tumbar al otro, cómo aprovechar eso políticamente. Hace unos minutos la vicepresidenta de Estados Unidos dice que
esto se está generando, todo es por motivación política. Y hay que marcarlo en ese contexto también. La Corte tiene una decisión muy difícil y ya lo mencionábamos en el tema de la interpretación. ¿Cómo van a definir eso? ¿Qué van a decir? Y también tenemos que considerar que no sea de pronto una decisión en blanco y negro, que no sea si se puede o no se puede, sino que sea condicionada o que, como nos lo explicaba Pablo, también le devuelva, por decirlo así, la pelota al Congreso. Entonces, pues tocará esperar y, por supuesto, todo será utilizado de lado y lado para la campaña que está en curso. Pues recogiendo este comentario que hacía sobre las palabras de Kamala Harris, que señaló que los ataques contra Joe Biden por su edad están motivados políticamente, quisiera que precisamente hablemos de esto, ¿no? Porque sin duda han protagonizado titulares en los últimos días y recientemente este jueves, ¿no? Escuchemos el último momento de extrema confusión que protagonizó el actual presidente Joe Biden y también candidato demócrata a la reelección. Como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que el material humanitario entrara. Hablé con él, lo convencí de abrir la puerta. Carlos, precisamente Joe Biden confunde al presidente de México con el de Egipto cuando se estaba intentando defender precisamente de lo escrito en el informe del fiscal Robert Hur, en el que lo exculpan, ¿no?, de cualquier culpa legal por la retención de documentos clasificados, pero señalan precisamente que es un hombre mayor, bien intencionado, sin memoria, que no recordaba cuándo había entrado y salido de la vicepresidencia, el nombre de su hijo fallecido. ¿Usted cree que se está exagerando esta confusión evidente de Biden o que realmente quizá no está en sus plenas facultades? A ver, hay dos situaciones fundamentales aquí que analizar y tienen que ver, la primera, con un Joe Biden que hoy día tiene 81 años, pero hace 4 años, cuando asume la presidencia, ya se había instalado este mismo debate respecto de la situación de Joe Biden, de su salud, y por eso entonces incluso se hablaba de Kamala Harris como una presidenta en potencia también a futuro, dado que había posibilidades de que Joe Biden no pudiera seguir incluso con este mandato que está por terminar. Por lo tanto, es un debate que ha permanecido en el tiempo y que se ha enriquecido, lamentablemente, para las pretensiones de Joe Biden con una serie de actitudes como las que vimos ayer cuando confunde a los presidentes. Pero la verdad es que, claro, los republicanos y especialmente el propio Donald Trump le van a sacar punta lo más posible a este antecedente para deslindarse de todas las críticas que puedan venir en su contra por los antecedentes judiciales y algo más. Y probablemente eso sea el talón de Aquiles principal para Joe Biden. ¿Cómo defender aquella crítica que habla de un presidente que, de acuerdo a un fiscal, no puede enfrentar procesos judiciales por razones de memoria, por ejemplo, pero sí entonces está capacitado para otros 4 años en el Salón Oval de la Casa Blanca? Allí está centrado el debate hoy día. Obviamente está exacerbado y va a estar más exacerbado aún conforme se acerque la fecha de las elecciones. Por ahora, durante estos 4 años, si bien el debate estuvo instalado, no hubo, más allá de los lapsus, ningún tipo de efecto concreto en políticas públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que haya ocurrido no con los lapsus o con la falla de memoria del propio Joe Biden. Pablo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que le puede perjudicar a Joe Biden de cara a las elecciones precisamente estos episodios de lapsus? Sí, desde luego le puede perjudicar y le puede perjudicar mucho porque prácticamente la campaña de Joe Biden, la campaña de Donald Trump solamente se centra en 2 cosas. Una, la inmigración en general, y otra, que Joe Biden está demasiado mayor como para prácticamente que está senil, ¿no? Y como comentábamos, es un argumento que también se dijo en 2020, ¿no? Recordemos cuando la famosa frase de Trump que repiten todos los trumpistas de que Biden estaba en el sótano y cómo es posible que diga que ganó las elecciones cuando estaba en el sótano de su casa, ¿no? Es una expresión americana que viene a decir, pues bueno, como que estaba ahí abandonado o loco o dejado por imposible. También yo creo que hay que tener en cuenta que Biden siempre, aunque ahora, digamos, mete la pata más y se equivoca más, Biden ya en 2018 dijo en una entrevista: soy una máquina de cometer errores. Yo me acuerdo en el año 2010, Biden, cuando era vicepresidente, Biden dio una
un panegírico, un elogio mortuorio a una persona que estaba viva. En un acto electoral, creo que en el 2008, pidió a una persona que estaba en silla de ruedas que se levantara. Barack Obama se reía de Joe Biden. De hecho, Barack Obama despreciaba un poco a Joe Biden porque decía que no se le entendía cuando hablaba. Joe Biden también es tartamudo y eso le hace que sea un pésimo orador. Y sí, desde luego, parece que tiene errores de memoria claros, es decir, confunde Mariupol con Fallujah, cosas bastante claras. También es cierto, por otra parte, que si miramos, por ejemplo, las últimas semanas, aunque ha recibido mucha menos atención mediática, Donald Trump ha confundido a la mujer que violó con su segunda esposa, a Nikki Haley con Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, a Biden con Obama, a Obama con Hillary Clinton. Es decir, recordemos que Trump se inventó un país, Nambia, que a Tim Cook, el presidente de Apple, lo llamaba Team Apple. A Marilyn Hewson, que era la presidenta de la empresa de defensa Lockheed Martin, llamaba Marilyn Lockheed. O sea, que Trump también comete muchos errores. Trump también tiene 77 años, pero sus errores pasan más desapercibidos, yo creo, porque Trump no calla, ¿no? Está hablando constantemente y entonces es más fácil. Pero sí, la campaña de Biden tiene, de hecho, esta obsesión porque Biden no hable, porque no dé entrevistas, porque juega un segundo papel muy marcado. Le han ofrecido dar una entrevista en el intermedio de la Super Bowl, la final de fútbol americano este domingo, y la han rechazado. ¿Por qué rechaza una ocasión excepcional de dirigirse a todos los estadounidenses que van a estar viendo la televisión? Son cosas que son verdaderamente extrañas. También es extraño que en un informe de un fiscal especial que está analizando un caso de documentos, el fiscal especial, que es republicano, se dedique con todo lujo de detalles a explicar que Biden es... además que lo pone de senil completamente, que es un anciano bien intencionado que un jurado popular nunca podría condenar, básicamente porque les daría pena, porque el pobre hombre no se entera de lo que hace, ni siquiera recuerda el año en el que se murió su hijo. Con lo cual, digamos que hay una debilidad evidente de Biden y yo creo que hay una intencionalidad clara de los republicanos de golpearle ahí, porque ahí es muy vulnerable. Rafael, quería responder a Pablo. Sí, no, y si uno, por ejemplo, revisa en redes sociales, pues hay un montón de conspiraciones de que Joe Biden y también los escenarios que ha tenido a veces cuando se va a bajar por donde no hay escaleras, que saluda hacia donde no hay público. Entonces se ha creado toda esta narrativa que ha sido bien utilizada por la campaña de Donald Trump para reforzar ese estereotipo de que está viejo, de que no es capaz, de que es mejor cambiar. Entonces esto le ha servido a la campaña y también se ha convertido, como lo sugiere Pablo, en ataques personales precisamente en medio de esta disputa presidencial. Hoy el titular de prensa es: Biden se defiende de su memoria, pero la vuelve a embarrar, pero vuelve a patinar. Entonces creo que la clave está en que demuestren que si quiere llegar reelegirse para la presidencia, tiene que demostrar que es capaz, que está en sus facultades y que esto, claro, cualquiera de nosotros nos podemos cometer, cualquiera de nosotros puede equivocarse al bajar de un escenario, puede leer mal un prompter, puede equivocarse en un nombre, pero tiene que demostrar precisamente si quiere salir de esa narrativa y no darle más elementos a su contrincante para que aproveche eso como un ataque personal en medio de la campaña. Y precisamente esto en un contexto, como decíamos al principio, geopolítico internacional, donde evidentemente Estados Unidos tiene un papel clave tanto en Ucrania como en Medio Oriente. Precisamente no quería cerrar este bloque de Estados Unidos sin hacer referencia a la entrevista que se emitió este jueves y que fue la primera entrevista que concedió el presidente ruso Vladimir Putin a un periodista internacional. En este caso fue Tucker Carlson, un experiodista de la Fox que ahora emite en su propio canal de X, antes llamado Twitter, y un elemento central de la conversación fue evidentemente el papel de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Les quería hacer ver un breve fragmento para comentarlo. Va contra el sentido común implicarse en cualquier tipo de guerra global. Una guerra global llevaría a toda la humanidad al borde de la destrucción.
Es obvio. Ciertamente hay medios de disuasión. Han estado asustando a todo el mundo con nosotros. Mañana Rusia va a usar armas nucleares tácticas. Mañana lo usará. Mañana pasado lo usará. Solo con el objetivo de arrebatar más dinero de los impuestos de los estadounidenses y los europeos para la confrontación con Rusia en el escenario ucraniano de la guerra. Pero el objetivo es debilitar a Rusia lo máximo posible. Carlos, no sé si ha visto la entrevista, aunque sea parte de ella, es larguísima. ¿Qué le ha parecido? ¿Alguna sorpresa de este diálogo? Sí, bueno, tú mismo lo dices, una entrevista larguísima donde hay muchas cosas que leer de lo que dice Vladimir Putin, pero también hay otras cosas que leer de lo que no dijo Vladimir Putin, de lo que no respondió y de lo que derechamente no le preguntó Tucker Carlson. Por ejemplo, no habla en ningún momento en toda la extensa entrevista Vladimir Putin de las críticas y las denuncias por crímenes de guerra, por secuestros de niños en Ucrania. Una serie de temas que no se tocaron en las detenciones y desapariciones de sus principales opositores, por ejemplo. Hay ahí algunos temas que van quedando en el tintero de esta primera entrevista a un medio occidental. El propio Putin dice que no le había pedido a ningún medio occidental que diera una entrevista y sin embargo hay una larga lista comprobada de distintos medios de comunicación en Occidente que habían pedido hablar con Vladimir Putin y el Kremlin no lo había concedido. Por lo pronto también lo que ocurre con su delimitación respecto del compromiso que habría obtenido Rusia por parte de Occidente de que la OTAN no se expandiera en su momento. Hay algunos antecedentes, estaba revisando aquí, respecto de un compromiso que hizo Occidente con Rusia cuando cae el muro de Berlín, y que es quizás el único gran antecedente que hay respecto de eso, y cuando se compromete Occidente y la OTAN específicamente, lo que dice es: no vamos a cruzar, nuestras fuerzas de la OTAN no van a cruzar la zona de la Alemania específicamente hacia el este, pero no habla del resto del territorio europeo. Por lo tanto, hay allí una lectura de estos compromisos que tiene doble interpretación claramente hoy día en medio de esta guerra por parte de Vladimir Putin y por parte de los líderes de la OTAN y de Occidente. Y Pablo, claramente hay una armonía en el discurso de Vladimir Putin y quizás la posición de Tucker Carlson, que es la de que Estados Unidos debería dejar de enviar dinero y armamento a Ucrania, ¿no?, para que acabara esta guerra. ¿Qué tanta fuerza tiene este discurso en Estados Unidos y qué tan posible es que efectivamente Estados Unidos deje de mandar ayuda a Ucrania? Bueno, Estados Unidos ha dejado de mandar ayuda a Ucrania ya desde el 11 de enero porque el Partido Republicano se niega a dar ayuda a Ucrania, a pesar de los esfuerzos del Partido Demócrata, porque el Partido Republicano en gran medida simpatiza con Vladimir Putin. El propio Tucker Carlson ha dicho que cuando estaba en Fox News, antes de que lo despidieran, que él en esta guerra iba por Rusia, estaba del lado de Rusia, que esta guerra estaba siendo librada contra Rusia porque Rusia es un país cristiano. Entonces, bueno, es claramente... La entrevista tiene un tono propagandístico muy marcado. Evidentemente no se le pregunta a Putin pues, por el hecho de que su país es una dictadura, el robo de niños, etcétera. Todo lo que dice Putin no es cuestionado. De hecho, Putin da lecciones a Tucker Carlson, que Tucker Carlson no es una persona que destaque por su humildad, con lo cual me imagino que tuvo que pasar un tiempo un poco desagradable. Sí. Y la entrevista es aburridísima. O sea, el que la aguante hasta el final sufre problemas de insomnio manifiestos, porque al principio hay como 25 minutos donde Putin regurgita siempre la misma pseudo-teoría histórica de que Ucrania es parte de Rusia, que es absolutamente espantosa. Yo creo que basándonos en el precedente histórico, los ciudadanos polacos y los ciudadanos de las repúblicas bálticas pueden dormir tranquilos, y estoy siendo irónico, porque Putin dijo que no les iba a invadir. Sí. Recordemos que hace 2 años Putin y toda Rusia, todo su gobierno, decían que, por supuesto, ellos no iban a invadir Ucrania. Ayer Putin dijo que ellos no quieren invadir Rusia ni las repúblicas bálticas. Carlson también se lo preguntó de una manera muy educada.
que es enviaría tropas, porque en Rusia no invade, Rusia envía tropas, Rusia no está en guerra en Ucrania, está en una operación militar especial, pero bueno, esto es. Y luego finalmente yo hay una cuestión que creo que habría que matizar, es decir, la OTAN nunca prometió a Rusia nada de no avanzar hacia el este. Como mucho, y no hay ningún documento al respecto, como mucho hay una conversación entre Jim Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, un país que ahora no existe y del cual Rusia era una república, diciendo eso. Pero no hay ningún documento, no hay ninguna declaración. Lo que sí que hay, por ejemplo, son documentos de Rusia, 2 tratados específicamente, comprometiéndose a respetar la integridad territorial y política de Ucrania. Sí, Pablo, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo en este programa. Veremos si esta ayuda en el Congreso se acaba desbloqueando a cambio de qué y qué pasa si Donald Trump llega finalmente a la Casa Blanca. Antes de avanzar, quisiera, digamos, unir esta cuestión de Estados Unidos con el otro tema que tenemos en el tintero y que no vamos a poder analizar en profundidad, pero es la cuestión que la policía investiga en Brasil a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Le ha retirado el pasaporte y le pide no salir le exige más bien no salir del país. Rafael, ¿cree que se podrían trazar algunos paralelismos entre la situación de Trump en Estados Unidos y la de Bolsonaro en Brasil? Perdón, Rosa, voy a hacer un comentario cortico sobre lo que acaba de decir Pablo. El primer ministro polaco dijo hoy que no tiene ninguna credibilidad lo que dijo el presidente sobre no invadir, entonces ahí está conforme a lo que nos estaba contando. Sobre los paralelismos, efectivamente, el solo nombre de la operación que está lanzando Brasil nos da viso sobre los paralelismos que podríamos encontrar entre los dos casos y que además ya han sido comparados en las academias ya se está hablando de lo que ocurrió tanto en Brasil como en Estados Unidos, las similitudes de las tendencias ideológicas, de lo que ocurrió en los lugares. Entonces, sin duda es una decisión muy importante por parte de las autoridades haber lanzado esto y encontrar esa verdad, que ellos así llaman esa operación, la hora de la verdad. Entonces, son las autoridades las que en este momento se tienen que tomar el papel muy en serio, respetar esas instituciones, interpretar esas normas, buscar a profundidad lo que está pasando sin el temor de esa amenaza que hay en ambos países de las consecuencias que pueda pasar en las calles, sino respetando la institucionalidad, respetando los países, y es ahí donde la mayoría de académicos encuentran esas similitudes, cómo han aprovechado el discurso, cómo han instrumentalizado también a los seguidores de algo para querer instalar un punto de vista, una ideología. Entonces podemos encontrar muchísimas similitudes y hay que estar pendiente a lo que pasa en ambos lugares, a los procesos que están ocurriendo en los dos países. Y tenemos, para refrescar la memoria a quien lo necesite, porque pasaron estos hechos hace ya meses, es que ambos expresidentes están señalados por haber difundido discursos que iban en la dirección de que las personas dudaran del proceso electoral, incluso antes de las elecciones, y después de estar implicados en cierto modo en evitar el traspaso pacífico de los poderes, ¿no? Ahora, ya para cerrar este programa, les voy a pedir su comentario sobre el legado que deja el expresidente chileno Sebastián Piñera, que murió este martes de forma sorpresiva en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba, y pues sin duda ha sido un motivo de conmoción para muchos en Chile, que pues celebran a su legado. Habrá otras personas que no. En estos días se ha estado celebrando pues homenaje de Estado en el país. Carlos, usted una breve conclusión, por favor. Sí, bueno, este viernes se realizó el funeral de Estado para el expresidente Sebastián Piñera, y quizás algo que grafica mucho el legado del exmandatario, que además como principal legado político es que es el gran líder de la derecha en Chile durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, el primer presidente elegido democráticamente desde el año 53 en Chile, que es de derecha. Pero el presidente actual, Gabriel Boric, en su discurso de hoy del funeral de Estado este viernes, ha dado una frase que finalmente grafica parte de ese legado, y es una autocrítica del propio Gabriel Boric, que dice: quizás cuando él estuvo en el mandato no fuimos lo suficientemente justos con Sebastián Piñera, con su figura, en nuestra crítica, dando a entender que fue desproporcionada también en algún sentido toda la crítica que hubo, además por un estallido social que enfrentó el propio Sebastián Piñera. Por lo tanto, el diálogo en tiempos democráticos duros, en tiempos democráticos complejos que hemos enfrentado en el mundo y especialmente en la región, es quizás el gran legado que ha dejado
el fallecido presidente de Chile. Pablo, le pregunto a usted también la misma cuestión. Sí, yo creo que habrá que ver cómo le juzga la historia, porque la historia ha sido muy dura con él hasta ahora. Y bueno, cuando alguien fallece, pues se tiende a revisar y a mirarle con ojos diferentes. Yo creo que también Piñera simboliza, pues precisamente por lo que se comentaba antes, por las protestas sociales. Es casi el último hombre de un sistema institucional en Chile que ha desaparecido y cuyo reemplazo y cuya sustitución no está claro, y que también supone, yo creo, un cambio generacional y un cambio probablemente también incluso de clase o de, digamos, de los grupos sociales que participan en el gobierno, que participan en la dirección de la política nacional. Piñera, digamos, que era un representante de la antigua escuela. Ahora, evidentemente, la clase política chilena ha cambiado y tal vez con este fallecimiento tenga un carácter simbólico, digamos, esta transformación que está viviendo Chile. Rafael, muy brevemente. Rosa, además de lo que ya mencionan de destacar la democracia chilena y cómo ha sido todo este proceso, cómo lo ha asumido la presidencia de Gabriel Boric, el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quiero dar dos datos. El primero, 18.500 personas en la Cámara Ardiente que fueron a visitarlo en estos homenajes. Y el segundo, los 4 mineros que se pararon a prestar guardia al frente del ataúd. Es algo por lo que se recuerda al presidente del rescate de estos 33 mineros, que conmovió, por supuesto, al mundo y que él estuvo al frente. Entonces, más allá también del legado político, es lo que dejó en la ciudadanía chilena y cómo lo recuerdan hoy. Pues sin duda la ciudadanía chilena no es homogénea. Habrá quienes lo recuerden de una forma, centrando más la atención en el rescate de los mineros, en la gestión del terremoto o en la represión del estallido social. En todo caso, no tenemos más tiempo para continuar comentando este legado, pero Rafael, Pablo y Carlos, les agradezco muchísimo su participación en este programa de Una Semana en el Mundo, haber compartido aquí sus análisis. El agradecimiento, como siempre, también es para todo el equipo técnico y para la producción de este programa, que como siempre hacen posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, muchas gracias por su atención.